Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de Alejandra Sosa y su servidor Gilberto González y nos tocó, elegimos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Este, entonces, do- ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se encontraron las potencias aliadas y las potencias del eje. Entre eso pues, sucedió entre los años 1939 y 1945 en 4 frentes de guerra: oriental, occidental, pacífico y mediterráneo. Fuerzas armadas de más de 70 países fueron las que participaron en, en, dicho, en dicha guerra. Y mi compañera le va a decir los países que conformaron el eje y La potencia de de los aliados. La potencia de los aliados fue Gran Bretaña, Francia, la URSS y los Estados Unidos. En la potencia del eje, Alemania, Eslovaquia, Italia, Rumania, Japón, Bulgaria e Hungría. El comienzo del conflicto se suele citar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. El primer paso bélico de Alemania nazi en su presentación de fundar un gran imperio en Europa que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países en el Imperio Británico y la Commonwealth, el Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europea continental en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La nominalmente neutral Unión y la Commonwealth se mantuvieron con la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del eje militar. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posiciones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas, la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializando en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Las causas: al finalizar la Primera Guerra, se firmaron tratados de paz entre las naciones. Dichos tratados fueron un poco débiles y para algunos países resultaron injustos, lo que produjo disconformidad a la población y deseos de venganza. El Tratado de Versalles redujo de manera considerable los territorios de Alemania y Austria, zonas pobladas de germanos.
gran ambición y y rivalidad entre algunos países, sobre todo aquellos que habían perdido territorios en la Gran Guerra. Ansiedad de demostrar su periodo bélico militar y lograr una posición política de superioridad frente a otros países. Controlar y dominar algunos territorios para explotarlos con sus riquezas naturales. Es decir, que Hitler quería hacer lo que era Inglaterra, pero en el mar. Problemas étnicos según la filosofía de Hitler sobre la pureza de la raza aria, de acuerdo con las ideas expresadas en Mi lucha. Se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, que esa es una, el sistema socialista, que esa es otra, y nazi-fascista, que esa es la tercera, que era la de Hitler. Esta última que responde a un sistema totalitario. Habría nacido en Italia y Alemania, y luego que nació después de la Primera Guerra Mundial. Y para finalizar con las consecuencias de la Guerra Mundial: desastres de la potencia del eje, exaltación del sentimiento nacionalista, las pérdidas materiales, avance de la democracia, el avance tecnológico, militar, la era atómica nuclear, la organización